Conducía mi vieja camioneta, una Ford desvencijada, la pintura ya casi borrada por los años, desde mi pequeño barrio en las afueras de Houston. El motor rugía con esfuerzo, como si cada kilómetro que avanzábamos fuera un logro más de su terquedad mecánica. La tarde estaba cayendo. El cielo se teñía de un gris anaranjado y las luces de las calles empezaban a encenderse una a una. El camino hacia la urbanización donde vivía mi hijo Ethan era recto, demasiado recto, con farolas impecables que iluminaban como quirófanos y casas nuevas que parecían todas iguales, fachadas brillantes, jardines perfectamente recortados, puertas dobles que nunca conocieron el polvo ni la humedad. Era un silencio raro, de esos que pesan más que el ruido. No se escuchaban niños jugando, ni radios encendidas, ni perros ladrando. Solo el zumbido de mi propio motor. Me detuve frente a un portón de hierro negro alto y frío. Bajé el vidrio y apunté el código QR que mi hijo me había mandado al teléfono. El lector pitó, y el portón se abrió lentamente, con esa parsimonia arrogante de los lugares exclusivos. Avancé despacio, las ruedas de mi camioneta rechinando sobre el pavimento perfectamente pulido. Aparqué en una esquina del estacionamiento, rodeado de coches nuevos y brillantes que parecían mirarme por encima del hombro. La puerta principal de la casa se abrió. Chloe, la esposa de Ethan, apareció en el umbral. Vestía un vestido blanco ceñido, impecable, y en su mano sostenía el teléfono. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro más que la lámpara de la entrada. La saludé con un gesto sencillo, pero ella solo me dedicó una sonrisa breve, casi forzada, y se hizo a un lado sin acercarse. No hubo abrazo, ni beso, ni siquiera la palmada cariñosa de cortesía. Desde la escalera descendía Ethan. Llevaba un traje gris a medida, una copa de vino tinto en la mano. Caminaba erguido, con el aplomo de alguien que se cree dueño de su destino. Se acercó y me dio una palmada en el hombro, ligera, seca, como la que daría un empresario a un cliente en una reunión, no un hijo a su padre. Entré al salón. Todo era blanco, gris y plata. Sofás de líneas rectas, una alfombra sin una sola mancha, estanterías vacías salvo por adornos fríos. No había fotos familiares, ni un retrato de su madre, ni recuerdos de nuestra vida juntos. Todo parecía sacado de un catálogo de revista. En la mesa central reposaban platos blancos relucientes y un jarrón con flores perfectamente ordenadas, pero sin aroma, como si fueran de plástico. Chloe se movía de un lado a otro en la cocina abierta. Estaba preparando un plato, o eso parecía. Unas pocas láminas de aguacate sobre hojas verdes, unas almendras rociadas por encima. Antes de probarlo siquiera, sacó el teléfono y empezó a girar el plato, buscando la luz ideal, sacando varias fotos. La comida era un accesorio más para su pantalla. Ethan se acercó con la botella de vino. Sirvió un poco en mi copa y me lo ofreció. «Pruebe este Bordeaux, papá, es exquisito». Lo miré y negué con la cabeza. «Tu madre nunca quiso vino en la casa, Ethan». Él sonrió incómodo y cambió de tema al instante como si las palabras «tu madre» fueran algo de lo que había que huir. Nos sentamos a la mesa. Era grande, larga, y los tres quedamos tan distantes que tuve que inclinarme para escuchar bien lo que decían. Chloe apenas levantaba la vista de su teléfono, tecleando o deslizando la pantalla entre bocado y bocado fingido. Intenté llenar el silencio contando una historia del taller mecánico que tuve años atrás, cuando tu madre y yo pasábamos noches enteras reforzando el techo para que un huracán no nos lo volara. Recordé cómo ella me pasaba las herramientas bajo la lluvia, con una linterna pequeña entre las manos. Yo lo contaba con orgullo, como un recuerdo de lucha compartida. Pero Ethan me interrumpió, transformando mi relato en algo completamente distinto. Sí, Chloe fue como una especie de startup de mi padre. Empezó con nada y lo convirtió en un negocio, una lección de emprendimiento. Chloe levantó la cabeza, sonrió y anotó algo en su teléfono. Muy inspirador, cariño. Parece material de relaciones públicas. Yo bajé los ojos y corté un trozo de carne asada. Al llevarlo a la boca, me sorprendió lo insípido que estaba. No era el sabor de los asados familiares, con humo, risas y manos manchadas de salsa. Era carne bonita para la foto, nada más. Terminamos en un silencio incómodo. Chloe se levantó estirando el vestido. Voy a mi sesión de meditación nocturna.
dijo con voz cantarina, y subió la escalera sin mirar atrás. Ethan recogió algunos platos y regresó al salón. Yo esperaba algún gesto, alguna palabra de cercanía. En cambio puso frente a mí un portafolios de cuero. Lo abrió y dejó sobre la mesa un fajo de documentos gruesos perfectamente ordenados. «Papá, necesito que revises esto conmigo. Es importante para tu futuro», me dijo con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Lo miré cansado, con el eco de la cena aún en la boca, y comprendí que esa noche recién empezaba. Ethan se sentó frente a mí, con la copa de vino aún en la mano, y con un gesto que intentaba parecer natural, empujó un portafolio de cuero hasta colocarlo justo delante de mí. Lo abrió con cuidado, como quien enseña una joya delicada, y sacó un legajo de papeles gruesos, sujetos por una pinza metálica. La cubierta era de un color azul oscuro, rígida, con un logotipo brillante en la esquina superior derecha. Yo nunca lo había visto antes. Parecía el emblema de una de esas compañías financieras modernas que nacen y desaparecen en cuestión de años. «Aquí está, papá», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Esto es lo que te va a dar tranquilidad de por vida». Me acomodé en la silla y acaricié con la yema de los dedos la textura dura de la carpeta. El papel olía a tinta fresca, a impresora recién usada. Ethan metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una estilográfica plateada, reluciente. La destapó, la golpeó suavemente contra la mesa y me la puso casi encima de la mano. «Solo tienes que firmar aquí», insistió señalando con el índice una línea marcada en la última página. «Ya lo leí todo, créeme, no hay riesgos. Es inversión segura, papá». Bajé la vista hacia el punto donde me señalaba. Había una línea negra, recta, esperando mi nombre, y sentí un escalofrío. «Déjame echarle un vistazo», dije con calma, llevando la mano hacia las primeras páginas. De inmediato él puso su palma sobre la mía con fuerza, presionando para que no levantara las hojas. Su sonrisa se tensó, apenas disimulada. «Papá, de verdad, no vale la pena. Es mucho texto, letras minúsculas, números que marean. Son cosas técnicas. Confía en mí». Retiré despacio mi mano y lo miré fijo. Entonces abrí el legajo desde el principio. El papel brillaba bajo la lámpara. Había párrafos enteros de términos legales, gráficas con flechas hacia arriba, cuadros comparativos de supuestos rendimientos. Todo demasiado perfecto, demasiado brillante. Pasé una página, luego otra. El sonido del papel al rozar la mesa era lo único que se escuchaba en esa sala enorme. Ethan empezó a caminar de un lado a otro, con pasos rápidos y nerviosos. Sus zapatos golpeaban el suelo de madera con un ritmo que parecía querer apurarme. «¿Qué es esto exactamente?», pregunté sin levantar la vista. «Es un producto financiero, papá. Un paquete de inversión diversificada. Mira, está respaldado por activos sólidos. Te garantiza ingresos constantes. ¿Y por qué yo tengo que firmar? Porque la casa, tu nombre, todo está a tu favor. Solo es un trámite. Así aseguramos que no haya problemas de propiedad, que el capital esté protegido». Me detuve en una página donde aparecían números descomunales, cifras que no entendía en qué se basaban, tablas de amortización, cláusulas de cesión. El lenguaje estaba diseñado para confundir a cualquiera que no trabajara en ese mundo. Levanté la cabeza. Ethan había dejado de caminar y se estaba sirviendo más vino, llenando la copa casi hasta el borde. Dio un sorbo largo y luego volvió a dejar la copa con un golpe seco. «Papá, ¿puedes firmar ya?», preguntó, esta vez con un matiz de impaciencia. «Toda mi vida», le respondí despacio, «me he ganado las cosas con trabajo. Nunca firmé nada sin leerlo». Ethan rodó los ojos, bufó y se dejó caer en la silla de al lado. Con la punta de la pluma golpeaba el papel una y otra vez, tac, 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 como si quisiera hipnotizarme. Los tiempos han cambiado. La gente ya no pierde horas leyendo. Para eso están los asesores, y yo soy tu asesor. No contesté. Volví a pasar las hojas lentamente, deteniéndome en cada párrafo. Las letras parecían bailar bajo la luz, densas, oscuras, difíciles. El silencio era tan pesado que podía escuchar el tic-tac lejano de un reloj en la pared del pasillo. «Si es tan bueno como dices, ¿qué te molesta que lo lea?», pregunté al fin sin levantar la vista. Él se inclinó hacia atrás, levantó las cejas y suspiró fuerte. «Porque no entiendes de estos temas, papá. ¿Para qué perder tiempo?
Podrías confundirte. Cerré el legajo con ambas manos y lo empujé suavemente hacia él. Entonces, tendrás que explicarme hasta que lo entienda, pero no firmaré nada que no lea. Por un instante, su máscara se resquebrajó. La sonrisa desapareció. Sus ojos se endurecieron como si se sintiera descubierto. Vi cómo sus labios se apretaban en una línea recta, cómo el pulso de su mandíbula temblaba de rabia contenida. Pero fue solo un segundo. Rápidamente recuperó la compostura. Se acomodó la corbata y sonrió otra vez, como si nada hubiera pasado. «Está bien, papá. Léelo si quieres. Tómate tu tiempo, pero no tardes demasiado. Estas oportunidades no esperan para siempre». Guardó los papeles en la carpeta, la cerró con un chasquido y la metió de nuevo en el portafolio de cuero. Tomó la estilográfica y la guardó en su chaqueta, como si se llevara un arma. Luego se sirvió otra copa de vino y la vació de un trago, dejando caer la cabeza hacia atrás. En ese instante sonó su teléfono. El timbre cortó el aire como un cuchillo. Ethan lo miró, y sus ojos se iluminaron, como si hubiera recibido la llamada que esperaba desde hacía horas. Contestó con voz apresurada, casi jubilosa. «Sí, ya voy». «Dame 15 minutos». Cerró la llamada, se levantó de golpe y se acercó a mí. «Papá, tengo que salir. Un cliente importante. Tú descansa. Mañana seguimos con esto». Se inclinó, me dio una palmada en el hombro. Otra vez ese gesto vacío, sin calor, y caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaron en el suelo, como martillazos que se alejaban. Yo me quedé sentado inmóvil, con la mirada fija en la mesa vacía. La lámpara seguía encendida, iluminando el mantel pulcro. El portafolio ya no estaba. Solo quedaba el eco de la copa al chocar contra la mesa, el recuerdo del olor a tinta de aquellos papeles y el zumbido del reloj en alguna parte de la casa. Me recosté contra la silla, apreté con fuerza los brazos de madera, tanto que los nudillos se me pusieron blancos. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el golpeteo constante de un viento que se colaba por las rendijas de la ventana. Afuera, las ramas de los árboles rozaban los muros como dedos huesudos. Me quedé allí, solo, con el peso de la noche encima, y con la sensación de que aquel legajo no era la promesa de un futuro seguro, sino la trampa más oscura en la que mi propio hijo quería que yo cayera. Aquella misma noche, mientras yo seguía sentado en el sillón del salón, todavía con el eco de la carpeta azul en la cabeza, escuché la voz de Ethan llamándome desde el pasillo. «Papá, cámbiate de ropa. Te voy a llevar a dar una vuelta para despejarte». Lo miré desde donde estaba. Él ya se había puesto otra chaqueta oscura, de corte elegante, y ajustaba el reloj de pulsera en su muñeca con un gesto nervioso. No me dio tiempo a decir que no. Solo me levanté. Fui hasta mi cuarto de huéspedes y me puse la vieja camisa a cuadros que tanto había usado en el taller, y encima mi chaqueta de cuero gastada, con las mangas ya endurecidas por el tiempo. Cuando volví al recibidor, Ethan me observó de arriba abajo. Frunció el ceño apenas un instante, como si aquella ropa le molestara, pero no dijo nada. Chloe apareció en lo alto de la escalera, con el teléfono en la mano, la pantalla iluminando su rostro. Apenas levantó la vista para mirarme. Una media sonrisa y nada más. Volvió a sus cosas, deslizando el dedo por la pantalla sin prestarme atención. Salimos. En el garaje, su coche negro brillaba como un espejo bajo los focos. Un sedán de lujo recién lavado, que olía a cuero nuevo incluso desde fuera. Ethan abrió con el mando, y el vehículo emitió un pitido elegante. Yo subí al asiento del copiloto despacio, cuidando de no manchar con mis botas el tapete impecable. Él encendió el motor, y el rugido suave, casi un susurro, contrastó con mi camioneta que siempre parecía a punto de estallar. En cuanto tomamos la carretera, conectó la música del estéreo. Jazz moderno, saxofones pulidos y percusiones electrónicas que no reconocí. Golpeaba el volante con los dedos al ritmo, mientras de vez en cuando miraba su teléfono, que vibraba cada pocos minutos con mensajes nuevos. Las luces de Houston se multiplicaban en el parabrisas. Rótulos luminosos, neones verdes y rojos que se mezclaban en reflejos sobre el cristal. Yo miraba todo en silencio, sintiéndome cada vez más fuera de lugar. Finalmente, nos detuvimos frente a un edificio alto de cristal. En la planta baja, un letrero enorme brillaba con letras doradas. El nombre de un pub de lujo,
En la entrada, dos guardias vestidos de negro permanecían firmes a cada lado de la puerta, como si se tratara de un club privado. Ethan entregó las llaves a un valet que salió corriendo a recibirnos. «Vamos, papá, ya tengo mesa reservada», dijo, apoyando su mano en mi hombro apenas un instante, como quien guía a un desconocido. Entramos. El lugar estaba en penumbra, con lámparas bajas que iluminaban las mesas justas. El aire estaba cargado de un perfume denso, mezcla de whisky añejo y colonias costosas. La música era distinta, un piano suave acompañado de contrabajo, demasiado calculado, demasiado perfecto. Una joven recepcionista con traje oscuro nos llevó hasta la barra. El mostrador era de madera pulida, los taburetes de cuero negro y detrás una hilera interminable de botellas iluminadas con luces doradas. Ethan se acomodó en un taburete con la naturalidad de quien ya había estado ahí muchas veces. «Un whisky Macallan del 18», ordenó sin mirar la carta. Después volvió el rostro hacia el barman, un joven de camisa negra ajustada y delantal impecable. Para mi padre, un jugo de arándano. Me colocaron delante un vaso bajo, con líquido rojo oscuro y una ramita de menta flotando. Le di un sorbo, ácido, intenso, un sabor que me golpeó en la garganta. Ethan, en cambio, probó su whisky con lentitud, aspirando el aroma como un experto. Pasaron apenas unos minutos antes de que su teléfono vibrara de nuevo. Ethan lo miró, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Se levantó de golpe, dejando la copa a medio terminar. «Perdona, papá. Es un cliente muy importante. Necesito hablar con él». Me puso la mano en el hombro, firme pero breve. «No te muevas de aquí, ¿sí? Enseguida vuelvo». Y se alejó a paso rápido hacia una puerta lateral, el móvil pegado al oído. Me quedé sentado, solo, en medio de un ambiente que no era el mío. A mi alrededor, hombres y mujeres jóvenes reían en grupos, vestidos con trajes oscuros, con vestidos brillantes, joyas que relucían bajo la tenue luz. Algunos me miraban de reojo y enseguida apartaban la vista. Yo sabía lo que veían. Un viejo con camisa gastada y chaqueta ajada, sentado con un vaso de jugo en la mano. El murmullo del lugar era constante, pero yo sentía que cada sonido me alejaba más de ese mundo. Detrás de la barra, el joven bartender me observaba. Me di cuenta de que lo había hecho varias veces desde que llegué. Parecía dudar, limpiando una y otra vez el mismo vaso. Finalmente se acercó con voz baja, casi en susurro. «Disculpe, señor. ¿Usted es Bob Whitaker?» Lo miré sorprendido. «Sí, soy yo». «¿Nos conocemos?» El muchacho asintió. Tenía el cabello oscuro recogido atrás y una mirada que de pronto se volvió cálida. «Soy Luis Rivera. Mi madre trabajó hace años como limpiadora en su taller. Siempre nos hablaba de usted, de cómo usted y la señora Helen la ayudaron cuando las cosas iban mal en casa». Mis manos se apoyaron en el borde de la barra. Una oleada de recuerdos me atravesó. La risa de Helen, las noches de grasa y tornillos, la solidaridad con quienes tenían aún menos que nosotros. «¿Tu madre es Teresa?», pregunté, y él sonrió ampliamente. «Sí, ella misma. Siempre decía que gracias a usted pudimos pagar un invierno muy duro. Nunca lo olvidamos». No supe qué decir. Solo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Luis sonrió, pero de pronto su expresión cambió. Sus ojos recorrieron la sala, asegurándose de que nadie lo escuchara. Entonces se inclinó sobre la barra, acercándose mucho a mi oído. «Señor Bob», susurró. Su hijo no salió a hablar con ningún cliente. Lo vi cruzar la puerta trasera. «¿Y no está solo?» Lo miré con el ceño fruncido. «¿Qué quieres decir?» Luis bajó aún más la voz. «En el callejón, afuera, hay un hombre alto, vestido de negro, con corbata roja, un tipo duro. No es la primera vez que lo veo aquí con su hijo». Sentí que la sangre me golpeaba en las sienes. «¿Qué hacen ahí?», alcancé a decir con la voz casi quebrada. Luis apretó mi brazo con fuerza, tan fuerte que sus dedos me dolieron. «Están hablando de usted, señor. De su casa». Escuché fragmentos. Su hijo mencionó los papeles y la firma. No es un negocio cualquiera. El vaso en mi mano tembló. El líquido rojo se agitó y casi se derramó sobre la barra. Luis me soltó de golpe, enderezándose al ver que un grupo de jóvenes se acercaba para pedir tragos. En cuestión de segundos, recuperó la compostura, secando la barra como si nada hubiera pasado.
Su rostro volvió a ser el de un empleado atento, profesional, ajeno a cualquier confidencia. Yo me quedé helado, con los ojos clavados en la puerta por la que había desaparecido Ethan. El ruido del pub seguía a mi alrededor, las risas, la música, las copas chocando. Pero para mí todo se había silenciado. Solo resonaban las palabras del muchacho como campanadas sordas. Están hablando de su casa. No es la primera vez. Tenga cuidado. Me llevé el vaso a los labios, pero no pude beber más. El sabor ácido se me antojó amargo, como si la bebida supiera de pronto a traición. Me quedé allí, en ese taburete alto, esperando, sintiendo que el mundo entero acababa de inclinarse bajo mis pies. Respiré hondo, intentando calmar la presión que sentía en el pecho. Miré a mi alrededor, al bullicio del pub, las risas apagadas, el tintinear de los vasos, el piano que seguía tocando como si nada pasara. Me levanté del taburete con lentitud, fingiendo normalidad, y caminé hacia el pasillo donde estaban los servicios. Nadie reparó en mí. Tal vez era invisible allí, un viejo más en medio de tanta gente joven y elegante. Empujé la puerta del baño de caballeros. Dentro, el aire era distinto, frío, impregnado con el olor metálico del desinfectante. La luz blanca caía desde un foco solitario en el techo y se reflejaba en el espejo, tan limpio que parecía recién pulido. Frente a mí un lavabo de porcelana blanca reluciente. A un lado 2 cubículos cerrados y junto a ellos un contenedor metálico grande, de esos que siempre parecen estar a punto de desbordarse de toallas de papel. Encima, un pequeño ventanuco con vidrio esmerilado. Me acerqué al marco de esa ventana. No medía más de medio metro de ancho. Puse los dedos en el pestillo e intenté moverlo. No se dio. Estaba atascado, cubierto de óxido. Tiré con más fuerza. El metal chirrió con un sonido agudo que me atravesó los oídos y me puso la piel de gallina. Me detuve, temiendo que alguien pudiera escucharme desde el pasillo. Esperé unos segundos escuchando. No se oía nada más que el goteo lento de una llave mal cerrada y el zumbido de la lámpara. Volví a empujar con todas mis fuerzas. El pestillo cedió de golpe. El marco se abrió apenas lo suficiente para dejar pasar una ráfaga de aire helado y húmedo que me golpeó en la cara. Olía a mojo, a callejón abandonado, a basura mojada por la lluvia. Miré alrededor asegurándome de estar solo. Luego arrastré el contenedor metálico hasta colocarlo justo debajo de la ventana. Se movió con un estruendo metálico que resonó en el baño vacío. Me subí con esfuerzo, sintiendo cómo las rodillas me crujían. Me aferré al marco, con los dedos torpes que ya no tenían la fuerza de antes. El filo del metal se me clavó en las palmas y un dolor punzante recorrió mis nudillos. Empujé mi cuerpo hacia arriba. La chaqueta de cuero rozó contra el borde oxidado y sentí cómo se desgarraba en un costado. Maldije en voz baja, pero no me detuve. Con un último esfuerzo, logré pasar el torso y luego las piernas. Caí de bruces al otro lado, sobre el suelo húmedo del callejón. El impacto me arrancó el aire de los pulmones. Apoyé las manos en el suelo para incorporarme y descubrí que estaban llenas de polvo, grasa y pequeñas piedrecillas. Me quedé un momento agachado, respirando agitadamente. El corazón me golpeaba en el pecho con violencia, como si quisiera escapar. Me pegué contra la pared de ladrillo, fría y rugosa, tratando de fundirme con las sombras. Desde adentro del pub llegaba un eco apagado de música y risas, pero aquí fuera solo había silencio, roto de vez en cuando por el zumbido lejano de un coche pasando en la avenida. Levanté la vista. El callejón era estrecho, mal iluminado. A lo lejos, una bombilla amarillenta colgaba de un poste torcido, parpadeando como si estuviera a punto de apagarse. Bajo esa luz vi a Ethan. Estaba de pie a unos 20 o 30 metros, junto a un hombre corpulento. El desconocido vestía un traje negro impecable y una corbata roja que parecía brillar incluso en la penumbra. Tenía la espalda ancha, la postura erguida y una seguridad en su forma de fumar el puro que helaba la sangre. En su otra mano sostenía un fajo de papeles. Reconocí de inmediato al tipo que Luis había descrito. No podía ser otro que Victor Kane. Me incliné hacia adelante, intentando escuchar sin ser visto. El eco de sus voces llegaba entrecortado, pero algunas palabras se clavaron en mi cabeza. El viejo, la casa. Pronto estarán listos los papeles. Vi a Ethan asentir con rapidez, nervioso, como un alumno reprendido por su maestro.
Mantenía la cabeza baja, las manos juntas delante como si pidiera clemencia. Un escalofrío me recorrió entero. Todo lo que había sospechado se confirmaba ahí mismo, delante de mis ojos. Mi propio hijo, conspirando con un extraño para despojarme de lo único que aún me quedaba, mi hogar. Intenté acercarme un poco más, pero de pronto Víctor levantó la cabeza. Sus ojos fríos, duros como cuchillas, recorrieron el callejón. Se movían despacio, de un lado a otro, como los de un depredador que olfatea peligro. Mi instinto me gritó que me escondiera. Me eché hacia atrás de golpe, pegando la espalda contra un contenedor de basura. El olor agrio me invadió las fosas nasales, pero no me moví ni respiré con fuerza. El silencio fue mi única defensa. El puro de Víctor brilló cuando lo apartó de sus labios. Dio una calada profunda y soltó una nube de humo espeso que se mezcló con la luz débil de la bombilla. Después, levantó una mano pesada y la dejó caer sobre el hombro de Ethan con un golpe seco. «No lo arruines esta vez», dijo con voz grave cargada de amenaza. «No me gusta esperar». Ethan forzó una sonrisa nerviosa y asintió varias veces. «Lo tendré todo, se lo prometo». Víctor entrecerró los ojos, lo observó un instante más y luego giró sobre sus talones. Ambos comenzaron a caminar hacia el extremo del callejón que daba a la calle principal. Sus pasos resonaban firmes sobre el suelo mojado. Me quedé inmóvil, con el corazón aún latiendo en la garganta, hasta que sus siluetas desaparecieron tras la esquina. Solo entonces me permití soltar el aire. Sentí las piernas débiles, como si se negaran a sostenerme. Me apoyé en la pared de ladrillo y cerré los ojos por un momento. El silencio volvió a llenar el callejón. La bombilla parpadeó otra vez, proyectando sombras largas que se estiraban hasta mis pies. Sabía que tenía que moverme. No podía quedarme allí eternamente. Busqué con la mirada una salida y encontré una escalera metálica de emergencia pegada al muro. El óxido la había corroído en varias partes, pero aún resistía. Me acerqué tambaleando. Agarré el primer peldaño y empecé a trepar con esfuerzo. Cada chirrido metálico me sonaba como un disparo en medio de la noche. Al llegar a la parte superior, me asomé un instante. No había nadie. El callejón estaba vacío. Bajé de nuevo, crucé el pasaje hasta el otro extremo y volví a la acera principal. El ruido lejano del tráfico volvió a recibirme, junto con las luces de los coches que pasaban a toda velocidad. Caminé hacia donde había dejado la camioneta, con las manos aún temblorosas y la mente aturdida por lo que acababa de escuchar. Cada paso me parecía una carga insoportable. Cada palabra de esa conversación se repetía en mi cabeza como un martillo. El viejo, la casa, los papeles. Subí a mi camioneta. El asiento olía a cuero viejo, gastado. Un olor que de pronto me devolvió un poco de paz, como si en ese vehículo todavía quedara algo de mi vida real, de mi mundo de antes. Puse las manos en el volante y las apreté con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Encendí el motor. El rugido ronco me acompañó mientras miraba por el retrovisor. Detrás de mí, el edificio del pub brillaba con sus luces doradas, ajeno al drama que acababa de desarrollarse en su sombra. Arranqué despacio, perdiéndome entre el tráfico nocturno de Houston. No sabía aún qué iba a hacer, pero algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. Conduje mi vieja camioneta bajo la llovizna que caía como un velo fino, golpeando el parabrisas en gotas dispersas que el limpiaparabrisas apenas lograba apartar. Cada movimiento de las escobillas dejaba marcas torcidas, como cicatrices en el cristal. Las luces de la ciudad se deformaban a través de esas líneas, y en mi cabeza seguían resonando las palabras que había alcanzado a oír en el callejón del pub. El viejo, la casa, los papeles. No podía sacudirme la imagen de Ethan inclinando la cabeza ante ese hombre, Víctor Kane, como un muchacho dócil frente a un maestro cruel. El humo del puro aún parecía estar en mis pulmones, aunque nunca lo había respirado. Antes de volver a casa, me detuve en la pequeña tienda de la esquina de mi barrio, la misma a la que iba Helen cuando olvidaba comprar pan o café. El letrero de neón titilaba en rojo y azul, iluminando la acera húmeda. Empujé la puerta y sonó la campanilla de siempre. Detrás del mostrador estaba Johnson, el dueño, un hombre ya mayor que llevaba más de 30 años atendiendo ese mismo lugar. Boba.
Bob Whittaker. Hacía tiempo que no te veía por aquí, dijo con voz áspera levantando la vista de un periódico viejo. Yo forcé una sonrisa débil, demasiado cansada. He estado ocupado, Johnson. Dame unas pilas y una botella de agua. Él me pasó lo que pedí y me observó en silencio, como si quisiera hacer una pregunta que no se atrevía a formular. Pagué en efectivo. Guardé las cosas en mi chaqueta y salí bajo la llovizna sin decir nada más. El camino hasta mi casa se me hizo eterno. Aparqué en el mismo lugar de siempre, frente al pequeño jardín en el que todavía crecía la bugambilla que Helen había plantado hacía más de 20 años. Subí los escalones de madera que crujieron bajo mi peso y entré. Encendí la lámpara del escritorio. La luz amarilla cayó sobre la mesa, iluminando el portafolio que Ethan me había puesto delante esa tarde. Lo abrí con cautela, como si contuviera una serpiente dormida. El olor a tinta fresca me golpeó de nuevo. Toqué el relieve del logotipo impreso en la tapa, frío, extraño, sin alma. Me senté y empecé a pasar una página tras otra. Cada hoja estaba llena de párrafos densos, cláusulas legales interminables, términos que parecían escritos para confundir más que para aclarar. Mis ojos cansados luchaban por descifrar cada línea, y el silencio de la casa me envolvía. Solo se escuchaba a lo lejos el tic-tac del reloj de pared que Helen había comprado en una feria de antigüedades. No confiaba en mis ojos ni en mi entendimiento. Así que saqué el viejo teléfono que apenas sabía usar bien y empecé a fotografiar cada página, una por una, con la cámara que Helen siempre decía que era para nietos, no para papeles. El clic del obturador digital rompía el silencio, marcando mi avance hoja tras hoja. Cuando terminé, abrí la aplicación de mensajes y se los envié a Carmen Johnson, una amiga de Helen de toda la vida. Ella ahora era abogada en Dallas, seria, minuciosa, la clase de persona que jamás dejaba pasar un detalle. En el texto le escribí apenas unas palabras. Carmen, necesito que revises esto. Es urgente. El sistema me mostró el mensaje en azul. Visto, pero la respuesta no llegó. Me quedé allí, sentado con el teléfono en la mano, mirando la pantalla que se oscurecía cada pocos segundos. El sonido de la lluvia sobre el techo era un acompañamiento constante. Pasaron minutos, tal vez media hora, hasta que finalmente vibró el aparato. Era una llamada. «Bob», dijo Carmen con voz calmada, casi indiferente. Lo revisé por encima. «Es un expediente de inversión, nada raro. Puedes estar tranquilo». Respiré aliviado. El nudo en el pecho se aflojó, y por un instante pensé que todo había sido un malentendido. Cerré los ojos, dejé escapar un suspiro largo. Miré el legajo otra vez bajo la luz cálida de la lámpara, y de pronto ya no parecía tan amenazante. Solo eran papeles. Colgué y empecé a recoger los documentos. Apagué la lámpara, dispuesto a irme a la cama. El cansancio me doblaba los hombros, pero no habían pasado 30 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. El mismo nombre en la pantalla, Carmen. Contesté con cierta sorpresa. Esta vez su voz era distinta, rápida, tensa, cargada de urgencia. «Bob, escucha bien. Antes te mentí. No podía hablarte claro. Temía que alguien interceptara la llamada. Ahora revisé todo con detalle. No son papeles de inversión». Me quedé mudo, apretando el teléfono contra el oído. «Son documentos de transferencia», continuó. «Unquitclaim deed. ¿Sabes qué significa?» Tragué saliva. «Explícamelo». Significa que al firmar estarías cediendo tu casa a nombre de Ethan. Toda la propiedad pasaría a él, sin más condiciones. Tú perderías cualquier derecho sobre ella. El corazón me golpeó en el pecho como un martillo. Sentí un vacío en el estómago, un frío que me subía por la espalda. «No puede ser», murmuré, aunque dentro de mí ya sabía que era verdad. «Escúchame, Bob, no firmes nada. Ni una sola página. Y lo más importante, finge que no sabes nada. Déjalos creer que te engañan, que te tienen donde quieren. Solo así podrás ganar tiempo». Su tono no admitía réplica. Colgué la llamada con las manos temblorosas. El teléfono resbaló y golpeó la mesa, quedando boca abajo. Me llevé ambas manos a la cara. La piel me ardía. Los ojos me lagrimeaban aunque no lloraba del todo. Me puse de pie y caminé hacia la puerta del porche. La abrí. El aire frío y húmedo de la noche me golpeó el rostro. Afuera, la lluvia se había detenido, pero el suelo aún brillaba mojado bajo la luz tenue del farol.
El olor a tierra húmeda subía desde el jardín. Me senté en la vieja mecedora de madera, esa que crujía cada vez que alguien se balanceaba. Helen solía sentarse allí a coser en las tardes de verano. Ahora estaba yo solo en medio de la noche. De repente, el perro del vecino comenzó a ladrar sin parar, mirando hacia la calle vacía. Ese sonido me atravesó los nervios. El eco de los ladridos se mezclaba con el tic-tac del reloj, que aún alcanzaba a escuchar desde dentro. Cada sonido parecía avisarme de lo mismo. Una tormenta se estaba acercando. No una de lluvia, sino una tormenta mucho más peligrosa. Respiré hondo. Sentía que el aire me quemaba en los pulmones. Cerré los ojos y apreté los puños sobre mis rodillas. En mi mente se repetía una sola idea. Mi propio hijo había intentado arrebatarme la casa. Y yo tenía que fingir no saber nada. La mañana siguiente recibí la llamada de Ethan. Su voz sonaba ligera, casi alegre, pero había un trasfondo de prisa, de esa urgencia disfrazada de invitación que no deja espacio para rechazar. «Papá, ven a desayunar con nosotros. Hace tiempo que no compartimos una mañana juntos». Tragué saliva. Sabía que no podía negarme. No sin despertar sospechas. Acepté con un murmullo y colgué. Me vestí con ropa sencilla, una camisa clara ya gastada en los codos y el mismo abrigo que había usado la noche anterior. El cielo estaba despejado, pero la humedad aún impregnaba el aire después de la lluvia. Mi camioneta arrancó con dificultad, como siempre, y conduje hasta la urbanización donde vivían. Chloe me abrió la puerta. Sostenía un vaso de cartón con el logotipo de una cafetería de moda. Llevaba el cabello perfectamente peinado, los labios pintados de un rojo brillante. Me sonrió, pero no fue una sonrisa cálida, era más bien un gesto ensayado. «Buenos días, Bob», canturreó. «Hoy se ve usted mejor, mucho más animado». Me limité a asentir cruzando el umbral. El interior de la casa estaba iluminado con una luz blanca impecable, sin una mota de polvo. En la cocina, la mesa estaba servida con precisión quirúrgica. Tostadas doradas, mantequilla en un pequeño plato de porcelana, un jarrón con jugo de naranja recién exprimido, rebanadas de fruta dispuestas como si fueran adorno más que alimento. Me senté en silencio. Ethan apareció poco después, con camisa azul planchada al milímetro y una sonrisa calculada. «Papá, qué gusto tenerlo aquí». Se inclinó y puso delante de mí un plato con 2 tostadas. Sus movimientos eran suaves, casi ceremoniales, pero yo podía ver en sus ojos la tensión, la prisa que no lograba ocultar. Al poco de empezar a desayunar, noté que algo faltaba. Instintivamente palpé el bolsillo de mi chaqueta. Mi viejo reloj de bolsillo no estaba allí. Ese reloj era mi tesoro, recuerdo de mis años en el taller, grabado con las iniciales que Helen me había hecho poner. «Ethan», dije despacio, «no encuentro mi reloj». Él levantó las cejas, sorprendido en apariencia. Caminó hasta el salón. Metió la mano bajo un cojín del sofá y lo sacó como si lo hubiera encontrado al azar. Aquí estaba. Papá siempre lo deja en cualquier parte. Se acercó y me lo puso en la mano, condescendiente. Chloe rió quedo desde la cocina. La otra vez Bob puso sus lentes en la alacena de los platos. Casi los guardo con las tazas de té. Ambos rieron con suavidad, como si compartieran un chiste privado. Yo apreté el reloj en la mano, sintiendo el metal frío contra la piel. Continuamos el desayuno. Apenas probaban bocado. Yo cortaba mi tostada lentamente, el cuchillo raspando el plato con un sonido áspero. De pronto vi a Chloe tomar su teléfono. El clic de la cámara se escuchó varias veces. Alcancé a distinguir en la pantalla una foto mía, inclinado con la mirada perdida. Debajo había escrito algo en inglés. «Old man losing it». El viejo perdiendo la cabeza. La sangre me subió a la cara, pero no dije nada. Bajé la vista, como si no lo hubiera visto. Ethan rompió el silencio ofreciéndome un periódico. «Tome, papá, lea las noticias». Abrí la primera página. No había leído 2 líneas cuando él me interrumpió con voz melosa. «Papá, ese periódico ya lo leyó ayer». «¿No recuerda?» Su sonrisa era falsa, y sus ojos me perforaban evaluando cada reacción mía. Chloe aprovechó el momento. «Cariño, yo creo que tu papá debería ir al médico. Quizá un especialista en memoria, un neurólogo, solo para estar seguros». Lo dijo con dulzura, casi como si me estuviera cuidando. Pero la intención era clara, sembrar la duda. Yo no respondí.
Seguí cortando la tostada, llevando trozos pequeños a la boca, masticando en silencio. El sonido del cuchillo contra la porcelana era el único ruido en esa cocina impecable. Después de un rato, Ethan se levantó. «Papá, he arreglado un encuentro con un amigo. Solo falta que usted firme algunos documentos para que todo esté en orden. No es nada complicado, será rápido». Lo miré y forcé una sonrisa. «Está bien, hijo. Tú me dirás cuándo». En mi interior, sin embargo, había tomado una decisión. Los dejaría creer que me tenían dominado, que realmente estaba confundido. Ese sería mi disfraz. El desayuno terminó pronto. Chloe retiró los platos sin siquiera mirarme. Ethan se despidió con un apretón de hombro, demasiado firme para ser cariñoso. De regreso a casa paré en una gasolinera. Llené el tanque y entré en la tienda anexa para comprar un café. Mientras esperaba en la fila, una anciana me observaba con detenimiento desde el otro extremo. Tenía el cabello blanco recogido en un moño y unos ojos claros que parecían ver más allá de lo evidente. Cuando me acerqué a pagar, se inclinó hacia mí. «Usted es el padre de ese muchacho de traje, ¿verdad? El que pasó ayer». La miré sorprendido. «Sí, ¿lo vio?» «Claro que lo vi. Estaba discutiendo fuerte con un hombre en el callejón. Parecía un asunto serio». Mi estómago se encogió. Le agradecí con un gesto rápido. Pagué y salí con el café en la mano. El sol empezaba a levantarse, pintando el cielo de un amarillo pálido. Pero dentro de mí la claridad no llegaba. Caminé hacia mi camioneta con pasos lentos. El vaso de café temblaba entre mis dedos. Subí, cerré la puerta y me quedé allí un momento mirando por el parabrisas hacia ninguna parte. Sabía con una certeza que me helaba, que lo peor aún estaba por venir. Todo lo que había vivido hasta ahora no era más que el principio de un juego cruel, un juego en el que mi hijo y su esposa estaban dispuestos a usar mi propia cordura como arma contra mí, y yo tendría que fingir, sonreír y dejarles creer que ganaban, hasta que llegara el momento de dar la vuelta a la partida. Me desperté antes del amanecer. El cielo todavía estaba cubierto de un velo gris azulado, y la casa estaba en silencio absoluto. Caminé hasta la cocina y puse a hervir agua para el café, como hacía siempre. Coloqué el viejo filtro de metal sobre la jarra, medí los granos molidos y vertí el agua poco a poco. El aroma se expandió en la habitación, fuerte, familiar, pero esta vez no lo hice con la precisión acostumbrada. A propósito, dejé que el líquido rebosara, derramándose por los bordes, manchando la mesa con un charco oscuro. Fingí torpeza, torcí un paño y empecé a limpiar con movimientos lentos, exagerados. El teatro había comenzado. Cuando escuché el ruido de un coche aparcando frente a la casa, me aseguré de que todo se viera aún desordenado. Unos segundos después, la puerta se abrió y apareció Ethan, con su chaqueta bien planchada y el gesto de superioridad habitual. «Papá, ¿qué haces levantado tan temprano?», preguntó mirando el desastre de café en la mesa. Yo metí la mano en el bolsillo del abrigo, rebuscando, frunciendo el ceño como si buscara algo. «Las llaves. ¿Dónde habré puesto las llaves?», murmuré. Él arqueó una ceja y me observó con una sonrisa apenas contenida. «Papá, ayer mismo las dejó sobre el refrigerador». «Ya no se acuerda». Me rasqué la cabeza. Fingí confusión y dejé caer el manojo de llaves al suelo. El ruido metálico resonó en el silencio de la cocina. Me agaché con torpeza para recogerlas, y cuando me incorporé, noté la mirada satisfecha de mi hijo, como si confirmara algo que ya sospechaba. Más tarde, al mediodía, escuché la puerta de nuevo. Chloe llegó acompañando a Ethan. Llevaba un bolso grande de diseñador, del que sacó una caja de galletas. «Bob, le traje esto. No se las coma todas de golpe, ¿eh?», dijo con una sonrisa plástica. Me puso la caja en las manos y, sin darme tiempo a reaccionar, sacó el teléfono y me tomó una foto. «¡Perfecto! Esto va directo a mi historia de Instagram». Yo fingí sorpresa ladeando la cabeza. «Estas son las mismas galletas que trajeron ayer». Chloe soltó una carcajada suave mirando a Ethan. «No, Bob, estas son de hoy. ¿Cómo se nota que olvida rápido?». Ethan asintió con un gesto discreto, como si el comentario confirmara una teoría. Vi cómo se comunicaban con un simple cruce de miradas. Me acomodé en la butaca del salón. Desplegué un periódico que estaba en la mesa y fingí concentrarme en las noticias. Mi vista recorría las palabras,
pero en realidad cada fibra de mi cuerpo estaba atenta a lo que decían ellos. Los escuché hablar en voz baja, creyendo que yo estaba demasiado distraído. «Víctor quiere que esto se cierre esta misma semana», dijo Ethan. «¿Y tu padre?», preguntó Chloe con un murmullo cargado de impaciencia. «¿Ya firmó?». «No te preocupes, en unos días lo hará. Ni siquiera entiende lo que tiene entre manos», respondió Ethan, con una seguridad que me dolió más que cualquier golpe físico. Sentí como la sangre se me agolpaba en los oídos. Las letras del periódico se volvieron borrosas. Tragué saliva, fingí un ataque de tos y pasé la página como si nada. Mi corazón, sin embargo, latía con violencia, como si quisiera escaparse de mi pecho. Cuando se levantaron para irse, Chloe insistió en guardar las galletas en el refrigerador, como si quisiera recalcar mi supuesta incapacidad. Ethan se acercó, con esa sonrisa hueca, y me palmeó el hombro. «Papá, pronto volveré con unos papeles. Solo tendrá que firmar. No se preocupe, yo me encargo del resto», asentí con una sonrisa vacía, fingiendo docilidad. Los acompañé hasta la puerta, con los ojos entrecerrados, imitando la mirada perdida de un anciano desorientado. Les dije adiós con un gesto torpe, como si ni siquiera entendiera bien de qué hablaban. La puerta se cerró tras ellos. El silencio regresó a la casa, roto solo por el tic-tac del reloj. Me quedé quieto, mirando la madera brillante de la puerta. Entonces, mis manos se cerraron con fuerza en puños. Ya no había temblor ni torpeza en mis dedos. Era furia contenida. Era determinación. Me giré despacio hacia la sala. El periódico estaba abierto sobre la mesa. Las galletas seguían en el refrigerador. El eco de sus palabras aún vibraba en mi cabeza. Ni siquiera entiende lo que tiene entre manos. Ese día comprendí que mi única defensa sería mi propio disfraz. Fingir. Fingir hasta que bajaran la guardia. Fingir hasta que la verdad saliera a la luz en su totalidad. Y entonces, cuando estuvieran seguros de su victoria, yo les mostraría que todavía sabía exactamente lo que hacía. El sol de la tarde entraba por la ventana, tiñendo el suelo de tonos dorados. Pero dentro de mí no había luz, solo una sombra espesa que me preparaba para lo que vendría. Aquella tarde, después de horas dándole vueltas a todo lo que había oído y visto, decidí ir a la biblioteca comunitaria. No quería usar mi propio ordenador, ni arriesgarme a que alguien pudiera rastrear mis búsquedas. En esa biblioteca, los equipos eran viejos, lentos, pero seguros en su anonimato. Entré con el sombrero calado y saludé con un gesto breve a la bibliotecaria, que me conocía desde hacía años. Me acomodé en una mesa apartada y encendí un ordenador. El monitor zumbó antes de mostrar la pantalla de inicio. Escribí despacio con dedos rígidos, Víctor Kane. En segundos, aparecieron decenas de resultados. Artículos de periódicos, blogs, foros de discusión. Abrí uno de los primeros. Allí estaba la imagen que me heló la sangre. Un hombre de cabello entrecano, traje negro perfectamente entallado, de pie junto a un automóvil de lujo con las puertas abiertas. Su mirada era dura, implacable. El pie de foto lo describía como el magnate del préstamo privado en New Jersey. Leí con detenimiento. El artículo relataba cómo Kane había estado implicado en varias operaciones de financiación rápida que acabaron en tragedia, familias desalojadas, negocios cerrados de la noche a la mañana, dueños arruinados tras firmar contratos que no entendían del todo. Otro reportaje, publicado años atrás, lo vinculaba con extorsiones y desapariciones de pequeños empresarios que nunca pudieron devolver lo prestado. Mis manos temblaban mientras imprimía algunas páginas. El sonido de la impresora me parecía demasiado fuerte, como si todo el mundo pudiera escuchar mi miedo. Guardé las hojas en mi carpeta y salí, con la sensación de que cada paso me exponía. No fui directamente a casa. Me desvié hacia la cafetería de Linda, la viuda de un viejo amigo y durante muchos años compañera de Helen en los grupos de la iglesia. Su local siempre olía a café tostado y pan recién horneado. Linda estaba detrás del mostrador limpiando tazas. «Bob», dijo al verme entrar, «tienes una cara que no me gusta». «¿Qué pasa?». Intenté sonreír. «Nada, Linda, cosas mías». Ella entrecerró los ojos, pero no insistió. Pedí un café negro. Lo tomé en silencio y guardé los documentos impresos en la carpeta, como si fueran dinamita. No podía compartir aquello todavía, ni siquiera con ella. Esa noche,
Al regresar a casa decidí que no podía seguir esperando. Tenía que ver con mis propios ojos qué estaba tramando Ethan. Cuando lo vi salir de su casa poco después de las 9, trajeado y con expresión nerviosa, lo seguí a distancia con mi camioneta. La lluvia había cesado, pero el asfalto aún reflejaba los faroles de la calle. Mantuve una distancia prudente, rezando para que no me descubriera. El coche de Ethan avanzaba con seguridad hasta detenerse frente a un edificio pequeño, casi anodino, en un barrio apartado. Apenas un par de ventanas estaban iluminadas. Dos hombres enormes, con trajes oscuros y orejas como paredes, estaban apostados en la entrada. Parecían guardianes de piedra. Yo estacioné al otro lado de la calle, apagué el motor y bajé la cabeza, ocultándome en las sombras. Desde mi posición, a través de un ventanuco iluminado, vi a Ethan entrar. Lo esperaba Victor Kane. No necesitaba presentaciones. Su porte, su corbata roja, la forma en que encendía un puro y lo sostenía como un cetro lo delataban. Mis ojos se clavaron en la escena. Los dos se estrecharon la mano, aunque el gesto no tenía nada de cordial. Era más bien una transacción, un contrato tácito entre un amo y su sirviente. Ethan tomó asiento en una silla frente a la mesa larga. Kane se acomodó del otro lado y extendió un legajo de papeles con un gesto brusco. El humo del puro se elevaba en espirales, llenando el aire de la oficina con una neblina densa. Apreté la frente contra el vidrio frío de la ventana. Conseguí escuchar retazos de conversación, aunque no todas las palabras eran claras. La voz de Kane, profunda y autoritaria, cortaba el aire. «Tu compañía no vale nada», dijo lanzando los papeles sobre la mesa con un golpe seco. «Lo único que me interesa es el aval. Si la casa de tu viejo no entra pronto en juego, me tragaré tu negocio entero». Vi cómo Ethan tragaba saliva. Su frente brillaba bajo la luz amarillenta, perlada de sudor. Intentó sonreír, pero se notaba que el miedo le atenazaba. «Todo está bajo control, señor Kane», balbuceó. «Mi padre firmará. Solo es cuestión de días». El humo del cigarro ocultaba parte de la expresión de Víctor, pero la dureza de su mirada lo atravesaba todo. Yo saqué mi vieja cámara del asiento del copiloto y con las manos temblorosas tomé algunas fotos a través del vidrio. Las imágenes salieron borrosas, pero al menos servían como prueba de que mi hijo estaba metido hasta el cuello con aquel hombre. De repente ambos se levantaron. Víctor golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo eco en toda la sala. Ethan asintió con rapidez, inclinado, obediente. Sentí náuseas de ver a mi hijo reducido a eso, a una marioneta en manos de un prestamista sin escrúpulos. Cuando salieron del edificio, me enderecé de inmediato y giré la llave de la camioneta. Arranqué el motor y avancé despacio por la calle, haciéndome pasar por un transeúnte cualquiera. Ethan subió a su coche sin verme, pero los ojos de Víctor sí me encontraron. En el breve segundo en que pasé frente al edificio, lo vi girar la cabeza y fijar la mirada en mi dirección. Sus ojos eran fríos, duros como cuchillas que podían cortar en silencio. Sentí un escalofrío que me recorrió entero, como si hubiera descubierto mi presencia, aunque no pudiera estar seguro. Tragué saliva. Apreté el volante con ambas manos y aceleré lo justo para perderme entre las calles oscuras. No miré atrás. No quise comprobar si alguien me seguía. Conduje de regreso a casa, con el estómago revuelto y la mente hecha un torbellino. Cada esquina parecía esconder un peligro. Cada farola proyectaba sombras que se estiraban como brazos amenazantes. Cuando por fin llegué, aparqué en el mismo sitio de siempre. Apagué el motor y me quedé un largo rato con las manos clavadas en el volante. Mis nudillos estaban blancos por la presión. Respiraba entrecortado, incapaz de sacudirme la sensación de que el humo del puro aún me envolvía, de que la mirada de Victor Kane aún me perseguía. Sabía ya con certeza que me enfrentaba a un hombre capaz de destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y lo más doloroso, mi propio hijo había decidido guiarlo directamente hasta mi puerta. Volví a casa cuando las agujas del reloj rozaban la medianoche. El viaje en la camioneta fue silencioso, con las calles vacías y el eco distante de algún motor en la autopista. Aparqué sin encender la luz del porche. No quería sentir la claridad. Necesitaba la sombra, el amparo de la noche. Me dejé caer en la vieja silla de madera del porche, aquella que crujía con cada movimiento. Los grillos cantaban entre los arbustos, y el aire húmedo de la madrugada impregnaba el ambiente
con un olor a tierra mojada. Mis manos aún temblaban al tocar el bolsillo de la chaqueta. Dentro estaban las fotos borrosas que había logrado tomar la noche anterior. Las saqué una a una y las extendí sobre la mesa pequeña del porche. Bajo la luz tenue de la luna, apenas podía distinguir los contornos. Ethan de pie frente a Victor Kane, los papeles sobre la mesa, el gesto abatido de mi hijo. Pasé los dedos por las imágenes, como si así pudiera borrar lo que representaban. Me quedé largo rato mirando, hasta que una voz del pasado irrumpió en mi memoria. Era Helen, aquella noche lejana en que guardábamos cajas bajo la cama. «Bob», me había dicho con esa suavidad que siempre escondía firmeza, «si algún día Ethan se desvía, si llega el momento en que pierda el rumbo, busca la caja de lata. Allí está todo preparado». En aquel entonces no entendía a qué se refería. Pensé que eran exageraciones, prevenciones innecesarias. Ahora esas palabras resonaban en mi interior como un mandato. Me levanté de golpe, con las fotos apretadas en el puño, y entré a la casa sin encender ninguna lámpara. Caminé a tientas hasta mi habitación, el suelo de madera gimiendo bajo mis pasos. Me arrodillé junto a la cama y empecé a sacar todo lo que había debajo. Cajas de cartón con facturas antiguas, bolsas de ropa que nadie usaba, un par de zapatos olvidados. El polvo me hacía toser, pero seguí hurgando con determinación. Y entonces la toqué. Una superficie metálica fría con bordes redondeados. Tiré de ella con esfuerzo. La caja salió a la luz. Un cilindro de lata plateada, el metal corroído en los bordes, la tapa cubierta de una capa de polvo que parecía un velo del tiempo. Me quedé un instante inmóvil observándola. Era como si tuviera vida propia, como si guardara la respiración esperando a que yo la abriera. La coloqué sobre la mesa de noche. Pasé la manga de mi camisa para limpiar la suciedad y con manos temblorosas levanté la tapa. Un olor antiguo, mezcla de papel guardado y lavanda seca, escapó hacia mí. Dentro había objetos que me golpearon el corazón. En primer lugar, un cuaderno de recetas con la caligrafía inconfundible de Helen, letras inclinadas, algunas manchadas de harina. Lo abrí al azar. Pan de elote, tiempo de horno 40 minutos. Sentí un nudo en la garganta. Recordé tantas tardes en que el aroma de ese pan llenaba la casa. Ethan corría alrededor de la mesa pidiendo un trozo. Debajo encontré una fotografía pequeña, en blanco y negro, de los tres juntos. Helen con su sonrisa amplia, yo abrazándola por la cintura, y Ethan aún niño, con el cabello revuelto entre los dos. El borde de la foto estaba gastado, pero la imagen seguía viva. La acaricié con el pulgar y cerré los ojos. Al fondo, un sobre amarillo sellado con cinta. En el frente, escrito con la letra de Helen, Heritage Trust. Mi respiración se agitó. Rompí el sello con torpeza y saqué un fajo de documentos. Eran papeles legales con membretes y sellos notariales. Leí despacio, deteniéndome en cada frase. Mi corazón latía más fuerte a cada línea. Helen había inscrito la casa en un fideicomiso comunitario hacía 5 años. La propiedad ya no estaba a mi nombre. Estaba protegida, fuera del alcance de cualquiera que intentara reclamarla. Ella había previsto todo. Me había cuidado incluso más allá de la muerte. Entre los documentos había también una carta doblada. La reconocí de inmediato. Su letra firme, serena. «Bob, si lees esto es porque las cosas han llegado demasiado lejos. No sufras pensando en lo que pudiste haber hecho distinto. Confía en lo que preparé. Sé que sabrás cómo proteger nuestra casa, incluso cuando yo ya no esté. No te rindas. Ethan es nuestro hijo, pero sus decisiones no tienen por qué destruir lo que construimos juntos. Te amo siempre, Helen». Las lágrimas me quemaron los ojos. Apreté el papel contra mi pecho y por un instante quise llorar como un niño, pero me contuve. Helen no me había dejado esa carta para que me quebrara, sino para darme fuerza. Respiré hondo. Guardé con cuidado los documentos en un portafolio y volví a cerrar la caja de lata. La coloqué dentro de un viejo maletín de metal y lo aseguré con candado. Nadie más debía encontrarlo hasta que llegara el momento. El cielo ya clareaba cuando decidí salir de casa. Conduje hasta la oficina de correos más cercana. En el trayecto, las calles aún estaban vacías, con apenas algún repartidor en bicicleta. Aparqué y entré con el maletín bajo el brazo. Hice copias de los documentos y preparé un sobre para Carmen.
Escribí una nota breve. Úselo solo si es necesario. Guárdelo en lugar seguro. El empleado del mostrador estampó un sello rojo sobre el paquete. Express. El sonido seco del sello golpeando el papel me produjo una extraña sensación de alivio. Era como si Helen me dijera, ahora ya no estás solo. Al salir, el sol comenzaba a asomar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. No tenía fuerzas para regresar directamente a casa, así que manejé hasta la cafetería de Linda. El aroma del café recién molido me envolvió al entrar. Linda estaba acomodando bollos en una bandeja. Al verme, frunció el ceño. «Bob, parece que no has dormido nada». Yo sonreí débilmente. «He tenido una noche larga». Pidió a su ayudante que me sirviera un café doble. Me lo puso delante, acompañado de un panecillo. «Esto es de la casa», dijo empujando el plato hacia mí. «Lo necesitas más que yo». No pude más que asentir y agradecer. Tomé un sorbo de aquel café oscuro y fuerte, que me devolvió un poco de calor al pecho. Mientras masticaba el pan, miraba por la ventana cómo la ciudad despertaba. Y dentro de mí lo supe con claridad. El final se acercaba. No podía seguir evadiendo el enfrentamiento. Ethan, Victor Kane, los documentos, todo se dirigía a un mismo punto inevitable. Helen había confiado en mí, y ahora me tocaba cumplir. Pasaron unos días en silencio. Ethan no me llamó, y yo fingí estar cada vez más distraído, como si no recordara las cosas básicas. Caminaba por el jardín con las llaves en la mano, y fingía no saber qué hacía allí. Dentro de la casa, dejaba el periódico abierto en la misma página durante horas. Quería que creyeran que estaba perdido, que me tenían atrapado. La llamada llegó una mañana. La voz de Ethan era demasiado animada. Un entusiasmo falso que se notaba incluso a través de la línea. «Papá, hoy va a acompañarme. Es un día importante. Solo hay que firmar unos papeles, nada más. Un par de firmas y todo quedará resuelto». Yo respondí con un tono apagado. «¿Papeles? ¿De qué papeles hablas?» Él rió suavemente. «No se preocupe, papá. Cuando los vea lo recordará». Colgué el teléfono y permanecí sentado en silencio, mirando la pared. Sabía que había llegado el momento. Me puse mi chaqueta más vieja, aquella con un desgarro en el costado, y unos zapatos de cuero gastados que ya tenían el talón torcido. Quería parecer frágil, indefenso. A los pocos minutos, el coche de Ethan se detuvo frente a la casa. Era un vehículo oscuro, brillante, con los cristales tintados. Ethan conducía impecable en su traje. En el asiento trasero estaba Chloe, con un vestido rojo encendido, labios pintados del mismo color y el teléfono en alto, transmitiendo en directo para sus seguidores. «Hoy vamos a firmar un gran contrato con mi suegro», decía sonriente mirando la cámara. Me subí despacio, fingiendo dificultad para acomodarme en el asiento. Chloe apenas me dedicó una mirada. Seguía sonriendo para su pantalla. Ethan, en cambio, me miró de reojo con impaciencia. El trayecto fue silencioso. Yo observaba el paisaje urbano desaparecer, sustituido por naves industriales y solares vacíos. Al cabo de media hora, el coche se detuvo frente a un edificio sombrío, sin rótulos, con ventanas opacas y una sola luz encendida en la entrada. Dos hombres enormes, vestidos con trajes oscuros, nos esperaban. Sus cuerpos bloqueaban la puerta. Ethan asintió con un gesto, y ellos se apartaron sin decir palabra. Entramos. El interior era una sala amplia, iluminada por lámparas amarillas que colgaban bajas, proyectando sombras en cada esquina. En el centro, una mesa de madera maciza rodeada de sillas de cuero negro. Sobre la mesa, montones de carpetas apiladas. Y sentado al otro lado, como dueño absoluto del lugar, estaba Victor Kane. Llevaba un puro encendido en la mano, el extremo brillando rojo como una brasa viva. Sus ojos fríos me recorrieron de arriba abajo, y una sonrisa seca se dibujó en su rostro. «Así que este es el viejo», dijo con voz ronca, «el que guarda la llave de todo». Ethan se apresuró a acercar una silla para mí. «Siéntese, papá. Solo será un momento. Una firma y ya está». Me dejé caer en la silla con un movimiento torpe. Ethan me puso un bolígrafo en la mano, abriendo el expediente frente a mí. «Aquí, papá. Solo tiene que firmar aquí». Apreté el bolígrafo entre los dedos, haciendo que temblara de manera exagerada. Mis manos parecían frágiles, incontrolables. Incliné la punta sobre el papel, como si de verdad fuera a ceder. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe.
El sonido seco de unos tacones resonó en la sala. Carmen apareció con un maletín en la mano y la mirada firme. Avanzó sin titubear y colocó sobre la mesa un paquete de documentos. «Nadie va a firmar nada aquí», dijo con voz fuerte que rebotó en las paredes desnudas. «Esta casa ya no está a nombre del señor Whittaker. Hace años que pertenece al Heritage Trust». El silencio fue absoluto durante un instante. Ethan se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, como si le hubieran arrebatado el aire. Chloe soltó un grito agudo. «¿Qué? Eso no puede ser». Yo levanté la cabeza y clavé mis ojos en los de mi hijo. Su rostro estaba pálido, la seguridad desaparecida. Victor Kane aplastó el puro contra el cenicero con tanta fuerza que las cenizas volaron por la mesa. Se inclinó hacia Ethan con una mirada gélida. «¿Me tomas por idiota?» Su voz era un cuchillo. «La casa era un simple anzuelo. Lo único que me interesaba era tu empresa. Y ahora, como garantía, ya es mía». Ethan se desplomó en la silla, con los ojos vacíos. La respiración se le volvió entrecortada. Chloe, desesperada, levantó el teléfono para grabar, pero uno de los guardaespaldas la sujetó del brazo y en segundos su transmisión quedó interrumpida. Carmen deslizó los documentos hacia mí. «Bob, Helen pensó en esto hace mucho. Usted no ha perdido nada. Está protegido». Me apoyé en el bastón que llevaba y me puse de pie con esfuerzo enfrentando a mi hijo. «Ethan», dije con voz baja pero firme, «has perdido todo, no por mí ni por la casa, sino por tu ambición ciega. Has vendido tu alma y te has quedado sin nada». Él escondió la cara entre las manos, respirando con dificultad. No pronunció palabra. Víctor recogió su maletín, dio una última calada a un nuevo puro y chasqueó los dedos para que los hombres de negro lo siguieran. «El juego ha terminado», dijo mirando a Ethan con desprecio. «Tú me perteneces ahora». El silencio que quedó fue asfixiante. Carmen me hizo un gesto para salir. Caminamos juntos hacia la puerta. El sonido de mis pasos y el golpeteo de su maletín contra el suelo eran los únicos ecos en aquella sala cargada de humo y derrota. Al abrirse la puerta, el aire frío de la madrugada me golpeó en el rostro. Aspiré con fuerza. El cielo estaba clareando, de un azul pálido. Por un instante juraría que escuché la voz de Helen, suave en algún rincón de mi memoria. «Bob, lo hiciste bien». Seguí caminando hacia mi vieja camioneta. Cada paso era más ligero que el anterior. Cuando abrí la puerta y puse las manos sobre el volante, me invadió una sensación de paz que no recordaba desde hacía años. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, supe que era libre, que la casa, nuestro verdadero legado, estaba a salvo, y que aunque la sangre me había traicionado, el amor y la previsión de Helen habían ganado la última batalla. Arranqué el motor. El rugido viejo y conocido llenó mis oídos. Miré al horizonte y avancé, dejando atrás el edificio oscuro, con la certeza de que un capítulo de mi vida se había cerrado para siempre.